Frente a las puertas de la Academia Paper School se erguía una silueta que desafiaba las leyes de la anatomía. Yujiro Hanma. El ogro. La criatura más fuerte de la Tierra. Un hombre cuya mera existencia obligaba a los satélites militares a recalcular sus órbitas. Su motivo para estar en un colegio que parecía dibujado a lápiz en un cuaderno viejo. Simple. Aburrimiento. Había escuchado el rumor de que en lo profundo de este recinto habitaba la que se autoproclamaba como la demonio más fuerte. A lo largo de su vida, Yujiro había cazado de todo. Dioses de las artes marciales, bestias prehistóricas desenterradas del hielo e incluso contra demonios, como aquella chica de cabello naranja, aquel ser que parecía un virus de computadora. Todos habían sido una absoluta decepción. Juguetes de cristal que se rompían al primer intercambio de miradas. Con un andar pesado, casi perezoso, el pelirrojo cruzó el umbral. Sus botas resonaban contra el suelo, un eco que parecía rasgar la frágil realidad bidimensional del lugar. A su paso, los pasillos se inundaron de un silencio sepulcral. Los alumnos se pegaban a las paredes de papel, conteniendo la respiración, sabiendo intuitivamente que un solo parpadeo incorrecto frente a ese espécimen significaría la extinción. Incluso el personal docente, aquellas profesoras monstruosas que usualmente disfrutaban de masacrar estudiantes por una mala calificación, se encontraban paralizadas. Miss Circle, con su imponente altura y su compás ensangrentado listo para castigar, sintió una gota de sudor frío recorrer su frente. Su instinto más primitivo, aquel que dicta las reglas de la cadena alimenticia, le estaba gritando una verdad innegable. Ella ya no era la depredadora alfa. Ella era la presa. Yujiro ni siquiera se dignó a mirarlas. Para el ogro, cruzarse con ellas era equivalente a caminar entre hormigas. No había gloria en aplastarlas, no había placer en su miedo. Su objetivo estaba más allá. Finalmente, el pelirrojo se detuvo. Sus ojos felinos se posaron sobre una puerta pesada, envuelta en una atmósfera densa y asfixiante que advertía el peligro inmediato. La habitación de Alice. Con una sonrisa grotesca que deformó sus facciones en una máscara de pura expectación, Yujiro extendió su enorme mano, aferró la manija y empujó la puerta, adentrándose en la boca del lobo con la total certeza de que él era el verdadero monstruo allí dentro. Apenas el ogro cruzó el umbral, la oscuridad de la habitación cobró vida propia. Un tentáculo negro, veloz como un látigo supersónico, cortó el aire directo hacia el cuello de Yujiro. Para cualquier artista marcial ordinario, habría sido una decapitación instantánea. Para Yujiro Hanma, fue un chiste. Con una sutil inclinación de cabeza, apenas 1 milímetro de movimiento calculado, el ataque pasó de largo, acariciando el vacío. Pero la entidad no se detuvo ahí. El suelo de papel crujió cuando una hilera de pinchos afilados y sobrenaturales brotó de la nada, buscando empalar al intruso desde abajo. La densidad ósea y muscular de Yujiro Hanma no obedece a la biología humana. Es un templo de carne hipercomprimida que ha resistido impactos de rayos y caídas desde rascacielos. Unos pinchos de naturaleza demoníaca. No eran más que palillos de dientes. Sin siquiera mirar hacia abajo, Yujiro dejó caer un puñetazo seco hacia el suelo. El impacto no solo pulverizó los pinchos en un instante, sino que la onda de choque hizo temblar los cimientos de la habitación, agrietando la realidad misma del lugar. Fue entonces cuando, desde las sombras más densas, ella se reveló. Alice no estaba usando su apariencia habitual. Algo en su interior, un mecanismo de supervivencia celular que había permanecido dormido durante siglos, se había activado de golpe al sentir la presencia del ogro. Era una emoción primitiva que ella se negaba a reconocer, un frío reptante que la sofocaba. El miedo a la extinción. Su cuerpo mutó por completo. Ahora era una silueta de vacío absoluto, una mancha de color negro puro recortada contra el mundo, cuyos únicos rasgos visibles eran unos bordes de un rojo carmesí sangriento que delineaban sus ojos, su boca y la silueta de su anatomía. Sus ojos ardían con un odio parido del terror puro. Yujiro la miró fijamente. Sus ojos felinos se entrecerraron, buscando una chispa, un verdadero reto. No me decepciones, pronunció el Hanma, con una voz profunda que vibró en el pecho de la demonio. Y entonces, Yujiro desapareció. Antes de que las sinapsis neuronales de Alice pudieran registrar el peligro o buscar a su oponente con la mirada, el puño de Yujiro ya estaba impactando de lleno en su anatomía. La fuerza cinética del golpe fue tan devastadora que el cuerpo de la demonio salió disparado como una bala de cañón. Mientras tanto, en el exterior de la habitación, el caos silencioso imperaba. Los estudiantes y las profesoras finalmente recuperaban el aliento, apoyándose contra los casilleros y el suelo, con el pecho agitado.
El aire, que antes se sentía denso como el plomo debido al aura de Yujiro, comenzaba a aligerarse. Miss Circle, Miss Bloomie y Miss Tabel se miraban entre sí con incredulidad. Ellas, que gobernaban la escuela a base de sangre y terror, no podían procesar el hecho de haber temblado ante un simple humano. ¿Quién demonios era ese sujeto? ¿Qué clase de dios de la destrucción acababa de caminar por su pasillo? Sus pensamientos fueron interrumpidos de la manera más violenta posible. El estruendo fue ensordecedor. Las paredes del pasillo central se reventaron en 1000 pedazos, escupiendo fragmentos de concreto, madera y papel astillado. De entre la nube de escombros, un cuerpo salió rodando con violencia por el suelo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Cuando el polvo se asentó, el silencio que cayó sobre la escuela fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Tirada en medio del pasillo, cubierta de heridas profundas y con su forma demoníaca parpadeando de manera inestable, se encontraba la mismísima Alice. La leyenda urbana de la escuela, el terror innombrable al que nadie se atrevía a molestar, estaba herida y derrotada en el suelo. Las expresiones de los alumnos se congelaron en un shock absoluto. Miss Circle dejó caer su compás, impactada ante lo inverosímil de la escena. De la enorme brecha en la pared, caminando con una parsimonia exasperante y con las manos metidas en los bolsillos, emergió Yujiro Hanma. No tenía un solo rasguño. Su ropa estaba impecable. Sin embargo, si alguien hubiera tenido el valor de mirarlo directamente a los ojos, habría notado que en sus facciones no había ira, ni orgullo, ni alegría por la victoria. El rostro del ogro solo reflejaba una emoción inconfundible, pesada y absoluta. La más pura decepción. ¡Qué pérdida de tiempo!, sentenció Yujiro, rompiendo el silencio sepulcral del pasillo mientras caminaba con una parsimonia insultante hasta quedar frente a la forma caída de la demonio. ¿Y tú te haces llamar la criatura más poderosa de este lugar? No eres más que otro ser sobrenatural genérico. Criaturas que se creen la gran cosa solo por haber nacido con poderes demoníacos, pero que carecen de la verdadera voluntad de hierro para forjar su propia fuerza. No vales mi tiempo. No eres nada, y definitivamente, no vales la pena. Dando una media vuelta perfecta, el ogro comenzó a alejarse hacia la salida, restándole toda la importancia a la entidad, como quien deja atrás un juguete roto. En el suelo, Alice temblaba. Sus puños se cerraron con tal fuerza que sus garras de papel rasgaron el suelo. Las palabras de Yujiro se clavaban en su orgullo como dagas al rojo vivo. Ella, el terror indiscutible de la academia, humillada, pisoteada y despreciada por un simple humano compuesto de carne, músculos y técnicas de karate. No. Su mente se negaba a procesarlo. Su ego herido rechazaba la realidad con una violencia visceral. Pero por encima de todo, su ser entero se negaba a aceptar una sola cosa: la derrota. En el mundo de la biología y el misticismo, existe un fenómeno oculto. Cuando un depredador absoluto se encuentra al borde de la extinción psicológica, el cerebro anula todos los limitadores biológicos. El miedo no la paralizó, la sobrecargó. Un estallido de aura carmesí, densa y ardiente como la sangre hirviendo, brotó del cuerpo de Alice. El aire del pasillo se volvió tan pesado que varios estudiantes cayeron de rodillas, vomitando por la pura presión espiritual. Los dientes de la demonio se alargaron en colmillos grotescos y 4 apéndices gigantescos, espantosos tentáculos oscuros encendidos en bordes rojos, rasgaron su propia espalda brotando hacia el exterior. Alice liberó un rugido ensordecedor. Un grito de furia pura que hizo vibrar las estructuras de la escuela y astilló las ventanas de los salones. Por primera vez desde que pisó ese mundo, Yujiro se detuvo. Sus cejas se elevaron ligeramente. En sus facciones no había miedo, sino algo mucho más peligroso. Una chispa de genuina sorpresa. El ogro sonrió de lado. El buffet finalmente se estaba poniendo interesante. Antes de que Yujiro pudiera completar el giro para encararla, el espacio se distorsionó. Alice no corrió, simplemente borró la distancia, teletransportándose justo en el punto ciego del alma. Un zarpazo imbuido en pura energía destructiva impactó de lleno en el costado de Yujiro. El golpe fue tan masivo que el ogro salió proyectado lateralmente, destrozando una fila entera de casilleros metálicos en un estruendo de hierro retorcido y chispas. Pero Alice no le dio un solo segundo de tregua. Elevando sus manos, la demonio manifestó del aire decenas de estructuras geométricas afiladas y polígonos flotantes de color negro y rojo, lanzándolos como una ráfaga de proyectiles hipersónicos hacia el montón de escombros. El ogro emergió de la destrucción a una velocidad absurda. Moviéndose con la fluidez del agua, Yujiro comenzó a esquivar la lluvia de proyectiles con movimientos milimétricos de su torso.
Aquellos que venían demasiado rápido para ser esquivados no llegaron a tocarlo. Usando el dorso de sus manos y golpes precisos de desviación, Ukewaza, Yujiro redirigió la trayectoria de las filosas estructuras con una técnica tan perfecta que las envió de vuelta hacia su creadora, forzando a Alice a despedazarlas con sus propios tentáculos. Jajaja. Eso es. Rugió Yujiro, con los ojos inyectados en sangre y la adrenalina disparada. Lo que siguió a continuación fue una sinfonía de violencia pura. Ambos monstruos colisionaron en el centro del pasillo. Alice atacaba con una combinación frenética de garras, teletransportación de corto alcance y sus 4 tentáculos azotando desde ángulos imposibles. Yujiro, por su parte, respondía desatando ráfagas de golpes con sus puños y codos, contrarrestando la velocidad sobrenatural de la demonio con pura experiencia de combate y una fuerza bruta que agrietaba el aire con cada impacto. Alice nunca se había sentido así. El poder que fluía por sus venas en ese instante superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en su existencia. Había alcanzado un estado de evolución forzado por la pura necesidad de supervivencia, y estaba dispuesta a usarlo para borrar al humano de la faz de la Tierra. El impacto de ambos puños colisionando no produjo un sonido ordinario. Fue una detonación sónica que expandió una onda de choque concéntrica, barriendo con todo el mobiliario a la redonda y haciendo volar a ambos contendientes en direcciones opuestas. Alice, reaccionando en el aire, clavó sus 4 tentáculos oscuros en las paredes y el techo, usándolos como amortiguadores para frenar en seco su inercia. Yujiro, por el contrario, salió despedido rodando con violencia por el suelo. Sin embargo, antes de estrellarse, el ogro hundió sus dedos directamente en el concreto del suelo como si fuera plastilina, dejando 10 surcos profundos hasta detenerse por completo. Quedó de rodillas, dándole la espalda a su oponente. Alice se preparó para teletransportarse y rematarlo, pero sus ojos de bordes rojos se abrieron de par en par. Algo andaba mal. Una extraña y grotesca distorsión comenzó a manifestarse en la fisonomía del hombre. Con una parsimonia aterradora, Yujiro se puso de pie. Llevó sus manos a los jirones de su camisa ya destrozada y, con un movimiento seco, terminó de arrancársela. Lo que quedó al descubierto dejó a la demonio completamente paralizada. Es el resultado de la evolución anatómica definitiva. Cuando los músculos de la espalda de un anma, específicamente el dorsal ancho, el redondo mayor y el trapecio, se contraen bajo el flujo máximo de adrenalina y la intención asesina pura, forman una silueta inconfundible. Una máscara hipermusculada que llora y sonríe a la vez. La espalda del demonio. Los pocos alumnos que observaban desde los escondites y las profesoras quedaron en un estado de shock absoluto. No podían comprenderlo. En una escuela donde los demonios reales de tinta y papel caminaban por los pasillos, un simple ser humano de carne y hueso poseía un demonio mucho más aterrador tallado directamente en su propia musculatura. El aura que comenzó a emanar de Yujiro se volvió tan densa y sofocante que el aire pareció volverse líquido. El desconcierto se transformó en pánico generalizado. «Hora de terminar con esto», pronunció Yujiro. Su voz ya no era humana, retumbaba desde el fondo de sus músculos. En ese milisegundo, el ogro desapareció de la percepción humana y demoníaca. Antes de que Alice pudiera siquiera parpadear para buscarlo, un puñetazo descomunal impactó de lleno en todo su rostro, desfigurando su silueta sombría. La fuerza del golpe iba a mandarla a volar al otro extremo de la escuela, pero Yujiro ya había calculado su siguiente movimiento. Con la velocidad de una cobra, su mano izquierda se disparó hacia adelante y aferró con un agarre de vicio uno de los tentáculos de la demonio. Lo que siguió a continuación fue la ejecución de una de las técnicas más brutales y humillantes del repertorio del ogro. Res el vestido. Usando el tentáculo como si fuera el mango de un arma, Yujiro comenzó a revolear el cuerpo entero de Alice a una velocidad supersónica. Para los espectadores, la demonio se convirtió en un borrón negro que cortaba el aire, imitando la forma de un par de nunchakus humanos. Yujiro la azotó contra el suelo 1, 2, 3, incontables veces. El piso de la escuela se agrietaba y se hundía con cada impacto devastador. Alice, sintiendo que su estructura interna se estaba desintegrando bajo los implacables azotes, utilizó la última pizca de concentración que le quedaba para forzar una teletransportación de emergencia. Su cuerpo desapareció del agarre de Yujiro, materializándose a varios metros de distancia en un intento desesperado por recuperar la estabilidad y el aire. ¿A dónde crees que vas?, resonó una voz justo encima de ella. Alice alzó la vista con horror. Yujiro ya estaba allí, parado frente a ella como si hubiera caminado a su lado a través de la misma teletransportación.
La demonio intentó lanzar un zarpazo instintivo, pero su cuerpo herido no tenía la velocidad necesaria para competir. Yujiro desató una combinación frenética de golpes directos, ganchos y corazos que destrozaron la guardia de la demonio. Cada impacto la empujaba hacia atrás, atravesando 1, 2 y 3 paredes de salones de clase como si fueran simples hojas de papel de cuaderno. El último golpe, un derechazo cargado con todo el peso de la espalda del demonio, catapultó a Alice por completo hacia el exterior de la academia. El cuerpo de la criatura más temida de Paper Skull salió despedido por el aire, aterrizando violentamente sobre el asfalto de la entrada principal, justo frente a los ojos horrorizados de los transeúntes y de las oleadas de alumnos que ya se encontraban huyendo despavoridos del edificio. El mito de la demonio invencible había sido arrastrado por los suelos. Antes de que alguien pudiera asimilar el impacto, una sombra descendió del cielo. Con un estruendo pesado que agrietó el asfalto de la entrada, Yujiro Hanma aterrizó de pie. Sin embargo, la monstruosa sonrisa sedienta de sangre que lucía hace unos instantes se desvaneció por completo. Su rostro se contrajo en una mueca de absoluto desprecio al ver lo que tenía enfrente. La imponente forma demoníaca de Alice se había esfumado, obligándola a regresar a su estado normal. Tirada sobre el pavimento, con su orgullo completamente hecho pedazos, la demonio experimentó un pánico que jamás creyó posible. Intentó desesperadamente activar su teletransportación para huir lejos de ese monstruo, pero su cuerpo estaba seco. La energía mística se había agotado. Quiso levantarse y correr, pero sus piernas simplemente no respondían. No solo por el terror paralizante que congelaba sus músculos, sino porque internamente, sus huesos estructurales habían sido reducidos a astillas tras el implacable ataque del ogro. Temblando descontroladamente sobre el frío suelo y comprendiendo que no tenía escapatoria, Alice hizo lo único que le dictaba su agonizante instinto de supervivencia. Comenzó a suplicar. Con la voz rota y las lágrimas mezclándose con la tinta de su rostro, balbuceó ruegos de piedad, admitiendo su derrota y repitiendo una y otra vez que él había ganado, que por favor se detuviera. Aquello fue un insulto imperdonable para el pelirrojo. Las venas de su frente se hincharon de pura ira. Las cosas finalmente se estaban poniendo interesantes, la adrenalina empezaba a fluir, y su oponente simplemente se rendía como un cobarde. ¡Ponte de pie y pelea! Rugió Yujiro, una orden que resonó como el trueno de un dios enfurecido. No, no puedo, estoy cansada, mis huesos están destrozados. Sollozó Alice, encogiéndose en el suelo. En ese instante de absoluta vulnerabilidad, la psique de la demonio colapsó. Por primera vez en su existencia, Alice estaba experimentando el peso de ser la presa. Sintió en carne propia lo que significaba ser el eslabón débil de la cadena alimenticia, un ser indefenso cuya vida dependía enteramente de la misericordia de un depredador que solo la veía como un juguete desechable. Era la misma crueldad que ella había infligido a innumerables estudiantes en los pasillos de la escuela, pero de vuelta hacia ella multiplicada por 3. Con las pocas fuerzas que le quedaban, la chica intentó alzar la mirada para implorarle una última vez que la dejara vivir. Sin embargo, sus ojos se toparon con una escena incomprensible. Yujiro permanecía de pie, mirándola con frialdad, mientras sostenía una masa grisácea y ensangrentada en su enorme palma derecha. Un cerebro humano. Alice parpadeó con extrañeza, sin entender de dónde había sacado eso. Lentamente, de forma casi mecánica, elevó sus propias manos hacia su cabeza. Sus dedos no tocaron cabello, ni piel, ni cráneo. Se hundieron directamente en el vacío. La parte superior de su cabeza simplemente ya no estaba ahí. La velocidad del ogro había superado la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Había ejecutado un corte tan perfectamente veloz y preciso que extrajo el órgano vital de la demonio antes de que los receptores de dolor de su propio cuerpo pudieran enviarle la señal de alerta al sistema nervioso central. Alice no logró articular una sola palabra más. De un segundo a otro, las luces de la entrada de la escuela comenzaron a desvanecerse en su percepción, su visión se tiñó de un negro absoluto y su cuerpo, privado de toda función vital, cayó completamente inerte y pesado contra el asfalto. La leyenda de Paper Skull había muerto. El silencio que siguió fue sepulcral, interrumpido únicamente por los sonidos de arcadas. Varios de los transeúntes y alumnos de estómago débil que presenciaban la escena cayeron de rodillas, vomitando del horror puro ante una violencia tan gráfica.
Muchos otros simplemente se quedaron estáticos, con la mirada perdida. Una mirada que dejaba en claro que necesitarían años de terapia psicológica para intentar borrar esa imagen de sus mentes. Sin mostrar el más mínimo remordimiento, Yujiro cerró el puño con fuerza, aplastando el cerebro de la chica como si fuera una fruta podrida, dejando que los restos cayeran al suelo. Dio la vuelta y comenzó a retirarse del lugar con total indiferencia. A su lado, una silueta pasó corriendo desesperada, envuelta en llanto y gritos desgarradores, directo a abrazar el cadáver de la demonio. El ogro ni siquiera se dignó a mirar atrás. Ajustó su postura, metió las manos en los bolsillos y, con un suspiro lleno de aburrimiento, pronunció sus últimas palabras antes de perderse en el horizonte. ¡Qué pérdida de tiempo!